Bienvenidos a este espacio donde la voz del deporte se convierte en un recuadro de análisis, de conocimiento para usted, que es deportista y que le interesa estar actualizado en las dinámicas de toda la estructura del deporte o todo el sistema del deporte nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Pablo Reyes, con conocimientos del deporte, de la ley del deporte, y siempre nos acompaña Marco Trejo, columnista y periodista. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos Buen días. día. Licenciado, usted, para los que no entendemos muy bien cómo es que se han llevado las elecciones en la CDAG y en el COG, ¿nos podría dar una explicación más fundamentada sobre esto? Bueno, es importante que todos entiendan que las elecciones se deben realizar cada 4 años, porque ese es un periodo, en el caso de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, improrrogable. Entonces es necesario realizarse. El tema es el cómo se han realizado y por quiénes se han realizado. Yo considero que las elecciones están adoleciendo de un vicio general, toda vez que el Tribunal Electoral no está bien integrado. Desde el año 2023 se debió haber hecho un recambio de los 4 miembros del Tribunal Electoral del Deporte Federado, 2 designados por la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas y 2 designados por la directiva del Colegio de Abogados. Sin embargo, ese recambio no se produjo completamente en el año 2023, solo el Colegio de Económicas nombró a 2 personas. Hasta el año 2024 el Colegio de Abogados designó una más y quedó pendiente la 4ª persona. Entonces es como que si ahorita el TSE no tuviera 5 magistrados, sino 3 o 4. No están integrados. No está bien integrado. Y el problema, además, es que la ley dice claramente que hay miembros suplentes. Pero los miembros suplentes, uno designado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a través de su asamblea, y otro a través de la asamblea del Comité Olímpico, pero el Comité Olímpico actualmente está reticente en desconocer la autoridad del TDF, entonces no ha nombrado suplente. Y la Confederación nombró suplente a alguien que en este momento es contratista de la misma Confederación, como suplente, y lleva varios años de ser contratista, es un ex dirigente, que después de entregar el cargo pasó a ser contratista. Entonces, si es alguien que devenga dinero del deporte federado, no debe ser dirigente deportivo, y los miembros suplentes del TDF son dirigentes deportivos. A la vez, dado que el TDF es un órgano administrativo de una entidad pública autónoma, también se es funcionario público, aunque sea de honorem. Entonces uno no puede ser funcionario público y al mismo tiempo contratista del Estado. Hay prohibición de ley. Hay una prohibición, artículo 80 de la ley de contrataciones del Estado y artículo 195 de la Ley Nacional para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Esta asamblea que actualmente está eligiendo cargos en la CDAG y Comité Olímpico está formada por 3 diferentes modalidades, por llamarle de alguna manera. Los presidentes, que son interinos, las comisiones interventoras y los cambios de estatutos. ¿Cómo ve esas figuras a la hora de poder elegir? ¿Los ve normal, los ve legal o ilegales, ilegítimos? ¿Cómo está funcionando esa parte con el Tribunal Electoral del Deporte? Que en antecedentes, le digo a la gente que nos mira, a las personas, el Tribunal Electoral, el original, fue asfixiado financieramente para sepultar a todas las personas que estaban ahí en deudas, no les pagaron sus sueldos, no hicieron una serie de gestiones para finalmente desaparecer a ese tribunal electoral y reconstruirlo con personas ad hoc a los intereses de ellos. Pero la asamblea también sufrió esos cambios. ¿Qué piensa usted de eso, licenciado? Pues bueno, yo diría que separemos a los presidentes que están electos, ya algunos, por medio de un proceso electoral que haya tramitado el TDF de acuerdo al reglamento.
que más allá de lo que ya se mencionó de la integración del TDF, pues digamos, no se salieron del sistema electoral que ha venido rigiendo desde 1997. También diríamos que no veo ningún problema con ningún presidente que sea interino o vocal 1 integrando asamblea de CDAG, que sea interino en tanto y en cuanto haya sido nombrado, designado por su asamblea general al amparo del artículo 161 de la ley del deporte. Ahora bien, las personas que están actualmente a título de presidente o vocal primero de una comisión transitoria o de transición o cualquier otro nombre que se le quiera indicar, no podrían integrar asamblea general en CDAG y tampoco asamblea general del Comité Olímpico, porque la ley del deporte, artículo 104, es claro que integran la asamblea general los presidentes de comités ejecutivos, no de comisiones de transición. Okay. Y lo mismo pasa con los estatutos del Comité Olímpico, donde incluso aceptar una comisión de transición es aceptar la violación de la Carta Olímpica, porque la Carta Olímpica dice en su norma número 1 que forman parte del movimiento olímpico las federaciones internacionales y sus correspondientes federaciones nacionales. Y aquí se estaría aceptando que una comisión de transición surgida fuera del marco de la Carta Olímpica, nombrada y designada por la CDAG, que para efectos internacionales es una entidad gubernamental en Guatemala, eso rompe ese precepto. Y en cuanto a presidentes que han sido electos por medio de procedimientos creados en sus propios estatutos, fuera el caso de la Federación Nacional de Fútbol, que están amparados en el decreto 9-2018, hay otros estatutos que no cumplen las reformas hechas en el 2018 por el Congreso de la República, el artículo 98 de la ley, porque esos estatutos no se están ajustando a los estatutos de su federación internacional, porque casi ninguna federación internacional tiene estatutos que reglamenten cuál es el procedimiento interno en una federación nacional para reelegir o elegir a sus autoridades. Entonces han hecho una ficción diciendo que los estatutos se apegan a los estatutos de su respectiva federación internacional, cuando ello no es cierto. Si usted revisa cualquier estatuto de una federación internacional, no va a encontrar algo que reglamente requisitos, prohibiciones, pasos, documentos, medios de impugnación de una elección a nivel nacional. Se ocuparán de regular cuáles son los cargos, requisitos o prohibiciones y procedimientos para la elección de los directivos internacionales. Y dirán poco de las reelecciones nacionales, más allá de cosas que están en la Carta Olímpica, como que los periodos son de 4 años, que las elecciones deben ser transparentes, democráticas, pues cuestiones que son principios pues generales o filosóficos, ¿verdad?, aceptados en cualquier régimen democrático, pero que ya se pongan a detallar los 5 o 6 requisitos que tiene que cumplir, las 6 o 7 prohibiciones, el número de documentos, eso no es cierto. Y pues muchos deportes, ya casi alrededor de 25 son han creado estatutos que realmente, si uno los agarra y compara con su estatuto de Federación Internacional, no es así. Entonces, pues ahí hay un vicio del órgano electoral y hay un vicio en la constitución del órgano elector, que es la asamblea. Y si a eso le añadimos ciertas peculiaridades que casi llegan a calidad de caprichos normativos del reglamento del TDF, por ejemplo, exigir que las planillas se presenten tanto en físico como en electrónico, que es una contradicción jurídica, o sea, es decir, los ciudadanos tienen derecho a dirigir peticiones a las autoridades administrativas, ese es un principio, y por lo tanto no se puede hacer la misma petición 2 veces, o es electrónica o es por escrita. Y la reforma o el sentido de las reformas últimas que han habido al aceptar las comunicaciones electrónicas o los expedientes electrónicos es a favor de los particulares, o sea, que los particulares tengan un medio accesorio en la vía electrónica para presentar documentos que por cualquier motivo se les dificulte por la forma física. E incluso la ley tiende
actualmente a ir eliminando la presentación de documentos físicos. Entonces, o uno u otro, pero no los dos. Pero no los dos. Y que pretendan justificarse en no aceptar candidaturas sobre pretexto de que no cargaron algo en el sistema, pero tienen en ventanilla presentado el expediente completo, no me parece algo que sea congruente a los principios constitucionales. Pero lo más ridículo fue que las personas que intentaron participar en esta elección, cuando intentaron subir el documento a la web, no podían porque estaba bloqueada. O sea que todavía peor el asunto, ¿verdad? Pues sí, es decir, hay que entender que ningún sistema es totalmente falible, ¿no? Todo puede fallar, ¿no? Y los medios electrónicos, los sistemas se pueden suspender, ¿verdad? Por motivos informáticos, por motivos eléctricos, ¿verdad? Y entonces no puede venir una autoridad a decirle, mire, no le recibo el expediente físico porque no lo subió. Por temas del expediente electrónico, ¿verdad? Y si ahí no es servía, peor. Es más, sí, porque efectivamente ahí estamos entonces, si no fue una situación dolosa, un hackeo o algo así, estamos ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor que debería exentar la obligación esa o darle la oportunidad al administrado de recibirle su expediente físico y fijarle un previo que está reglamentado en el artículo 25 del reglamento del TDF para que pudiera completar un requisito. Pero no actuar en contra del administrado que está queriendo para postularse, porque entonces no hay democracia, porque al final tenemos una situación en la que solo hubo una planilla. Claro, planilla única que fue con la que pelearon en contra de alguien ahí porque les decían que elegir era entre dos opciones y que si solo había uno era ilegítimo, y hoy se repiten en las dos elecciones una única planilla, ¿verdad? Hoy sí se acepta. Hoy sí se acepta. Entonces, pero para ir terminando, con el licenciado Reyes, y también excuso decirles que él también fue presidente de la Asociación de Hockey sobre Césped. Él la creó, la fundó encima de todo esto, tiene un amplio dominio de este tema, y yo solo quisiera decirle que si el único que puede regular, cambiar, modificar la ley es el Congreso, ¿por qué estamos dándole un valor supra a esa ley, a los estatutos por encima de la ley, si no ha sido modificada? Y en la ley están claramente establecidos los órganos rectores electorales, y si querían renunciar el Comité Olímpico, que ya dijiste que no es cierto que se les esté exigiendo que se vayan solitos, ¿cómo se podrían tipificar todas esas acciones en contra de la libertad de elegir y ser electo, en contra de los principios de alternabilidad en el poder, y sobre todo el generar instrumentos, toda vez que se entienda esto, ilegales? Pues bueno, se debe comprender una situación. La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte data de 1997. Sufrió unos pequeños cambios en la misma época. O sea, desde hace más de 25 años no ha cambiado, no ha sido reformada por el Congreso de la República, y el año pasado, en febrero, se intentó una reforma bastante amplia, dirigida especialmente a desmantelar la estructura jurídica del COG, para que, al no haber ninguna norma que regulara los órganos del COG, los mismos quedaran regulados a través de los estatutos, que podían ser cambiados a sabor y antojo de la Asamblea del Comité Olímpico sin pasar por el Congreso, lo cual no tiene lógica, porque la ley del deporte se le puede categorizar como una ley orgánica. ¿Por qué? Porque es la ley orgánica de la CDG y la ley orgánica del Comité Olímpico, como otras instituciones públicas autónomas tienen su ley orgánica. Ahora, ver, gracias al Ministerio Público, la SAT o cualquier otra que ustedes conozcan, tienen leyes orgánicas. Entonces el deporte no está exento de una ley orgánica, y una ley orgánica tiene que ser aprobada o modificada o derogada por 2/3 partes del Congreso. Entonces, si no ha cambiado la ley
el TDF es el competente único para las elecciones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico. La ficción de que los estatutos, solo porque son los que ha consentido el Comité Olímpico Internacional, que es una asociación civil radicada en Suiza, y que eso venga a suplir la ley, no es cierto. Es decir, los estatutos del COJ crearon una comisión electoral que no es un órgano administrativo del Comité Olímpico Guatemalteco según la ley del deporte. Entonces, cualquier proceso que ellos estén organizando a través de la comisión electoral para elegir comité ejecutivo es nulo, porque viola abiertamente la ley. Segundo punto, porque susodicha comisión electoral se debería regir por el Código Electoral, pero resulta que el Código Electoral fue derogado en diciembre de 2023, publicado en el Diario Oficial en 2024. De hecho, Prensa Libre sacó a doble plana la noticia esa de que era un golpe a la institucionalidad. La Asamblea General del COJ jamás volvió a emitir un nuevo código electoral. Lo que hizo fue emitir un acuerdo diciendo que desconocían la derogatoria, pero ese no es el método para restablecer normas ya derogadas. Esa acción es igual a nada. Exactamente. De hecho, la Corte de Constitucionalidad, cuando aceptó el desistimiento de la acción de inconstitucionalidad contra los estatutos, en ese auto emitido en marzo del año pasado, dijo que los estatutos recobraban vigor en virtud del desistimiento, no porque fueran legales, solo porque se desistió de la acción. Y dijo que no se pronunciaba sobre la inconstitucionalidad del Código de Ética ni del Código Electoral porque estaban ya derogados. Es decir, la misma Corte ya dijo, están derogados. Claro. Entonces, ¿cómo hizo la Comisión Electoral para invocar en todos sus documentos, invocan el Código Electoral emitido por el Acuerdo 1-2022? Y ese ya está derogado. Entonces, es terrible la situación. Y además, una última situación, el tema de los finiquitos. Eso es una cuestión tanto para CDAG como para Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Por qué? Porque son instituciones públicas. Por lo tanto, todos sus órganos son órganos administrativos y por ende sus integrantes son funcionarios públicos, aunque sean ad honorem, es decir, que no tienen salario, aunque sí cobran dietas todos los miembros y sus presidentes cobran gastos de representación según la ley orgánica del presupuesto. Son funcionarios. Y entonces el artículo 16 y el artículo 30 de la ley de Provida, que es posterior a la ley del deporte, indica claramente que todo quien opte, no dice quien sea nombrado, quien opte, y uno opta en el momento en que se presenta como candidato. Yo no tengo nada en contra de quienes hayan presentado su candidatura, porque todos tenemos nuestro derecho a elegir y ser electo. El tema aquí es que se modificó el reglamento del TDF precisamente para no pedir finiquito. Y se puso una estipulación que dice que el finiquito lo ha de presentar usted antes de ser juramentado. Y es que aquí hay dos cuestiones. Que es la obligación de presentar el finiquito para ser candidato y la obligación de presentar el finiquito para tomar posesión y ser juramentado. Son dos momentos, son dos finiquitos. Pero creer que solo es uno, hacer reglamentar para que solo sea uno, fue incorrecto en el caso de la CDAG. Y en el caso del Comité Olímpico se omitió totalmente su mención en todo el nuevo estatuto. Entonces, peor aún, una persona que no tenga finiquito porque tiene denuncias penales, porque tiene multas no pagadas, no debió haber sido nunca postulado como candidato, ni aceptado como candidato, ni electo como tal, ni ser juramentado. ¿Qué pasará el 7 de diciembre si una persona, bajo el hecho de no tener constancia transitoria de inexistencia de cargos reciente y vigente, es juramentada y dada posesión en un cargo en cualquiera de los entes rectores del deporte federal? Fondos públicos.
vamos a entrar a una situación en la que va a haber un abuso de autoridad, una usurpación de calidad. Claro. Bueno, Pues yo quiero dejarles primero mi gratitud, licenciado Reyes, porque nos queda bastante claro. Esto da para muchos más programas. Ojalá nos puedas acompañar para que pues, los atletas, las personas que están fuera del sistema, pero que saben cuántos recursos se manejan, conozcan más del deporte y se involucren para poder ejercer todos sus derechos como ciudadanos guatemaltecos. Y yo solo les dejo que la iniciativa de ley con registro 6149 que se conoció en el Pleno el 1 de febrero del 2024 era la que habían presentado para modificar todo en favor de cierto personaje, pero denle gracias a Dios que no pasó y que hubo gente que se portó muy inteligente a sabiendas que esto era un tacuche a la medida de tan solo una persona. Entonces, por favor, búsquenla, léanla, infórmense y síganos. Van a haber muchos más temas profundos del Sistema Nacional del Deporte, de las ciencias aplicadas, entre otros temas, y de lo que podríamos esperar como propuestas de el desarrollo que deberíamos de tener con tantos fondos que maneja todo el deporte a nivel nacional. Hasta la próxima. Mucho gusto, saludes el licenciado, nos Gracias. vemos, Marco. La voz del deporte con Héctor Sazo y Marco Trejo. Las opiniones expresadas en el programa son ajenas a Noticiero El Vigilante.